Apertura de semana. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Damos comienzo a la primera emisión del noticiero de Televen, lunes 8 de julio. En contacto otra vez con todos ustedes, luego, de este breve puente del feriado del Día de la Independencia, el día viernes 5 de julio. Han ocurrido muchas cosas durante estos 3 días. Vamos a tratar de ajustadamente resumir en principio, luego complementar con los detalles muy importantes que recogen las primeras páginas de los diarios nacionales, regionales, también los internacionales, y siempre pendientes de la información del tiempo, ¿no? Sobre todo en esta circunstancia de lluvias que siguen castigando el territorio nacional con la presencia de ondas tropicales. También siempre recogemos al final lo que ustedes nos envían, que está abierto desde este momento, ese punto de contacto, a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Ya comenzaremos entonces a recorrer esta agenda de trabajo que tenemos y este resumen con que iniciamos en la primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Nos ubicamos en el contexto electoral. Movilizaciones durante estos días de los diferentes candidatos que aspiran a la presidencia de la República en la cita pautada para el domingo 28 de julio. Quedan menos días para esa fecha. Y la crispación y también los señalamientos y las acusaciones, muy polémica la campaña electoral, se han dicho cosas muy duras. Y en ese sentido, hay algunas observaciones que hacen dirigentes políticos en ese sentido. Pero hubo visitas, por ejemplo, del candidato que aspira a la reelección, Nicolás Maduro, estuvo en Petare en el día de ayer, municipio Sucre del estado Miranda, también estuvo en movilizaciones en otras partes del país entre el viernes y el sábado. Recuerden que ya formalmente la campaña electoral se inició el jueves 4 de julio. Hizo ofertas en cuanto al municipio Sucre, en cuanto a Petare, habló de la reurbanización de los barrios, que se comprometía en ese sentido. También inauguró, un espacio para la salud y así también otras actividades, y desde luego que no desaprovechó la oportunidad para enviar duros mensajes contra fundamentalmente el candidato de la plataforma unitaria, González Urrutia. En un momento determinado, por ejemplo, no ayer, pero sí el día sábado, una descalificación que ha tenido repercusiones incluso en factores que están denunciando la violación de la normativa electoral, porque calificó de viejo decrépito a Edmundo González Urrutia. Esto disgustó a los factores y citaron lo que es la normativa electoral del CNE recientemente publicada, donde precisamente se hacen observaciones sobre lo que debe ser el comportamiento y lo que debe ser el desarrollo del discurso en la campaña electoral. La dirigente de la oposición que apoya la candidatura de González Urrutia por la plataforma unitaria del Elsa Solórzano denunciaba esto y además dijo que era inaceptable la descalificación en ese sentido. El candidato de la plataforma, por cierto, estuvo de visita en Barinas. También ayer de retorno estuvo de visita en la Basílica de la Coromoto, en Guanare, en el estado portugués, en compañía de su esposa y algunas personas. En fin, él habló de manejar, no respondió a estas acusaciones que hizo el sábado y esta descalificación que hizo Maduro el día sábado. Habló o dio a entender que va a mantener la serenidad en el lenguaje, que va a mantener la mesura, en fin, uno imagina la discreción, que en términos generales ha sido el sello que ha marcado hasta ahora su candidatura presidencial. El nuevo viene del mundo de la política, él viene del mundo de la diplomacia y en buena medida se maneja dentro de esa línea. Estuvo acompañado en estas giras por dirigentes políticos, entre ellos María Corina Machado, dirigente política del Partido 20 Venezuela. También se hizo anuncio de la liberación de algunas personas que habían sido detenidas por haber prestado apoyo logístico. Eso denuncian los comandos de campaña, o el comando de campaña de la plataforma, apoyo logístico a la movilización en el TUI y en otros lugares de dirigentes políticos y el candidato de la oposición. Uno de los candidatos de la oposición, porque otros también mantuvieron actividad. Formalmente, aun cuando comenzó la campaña el 4 de julio, el candidato de Acción Democrática,
Luis Eduardo Martínez inició la campaña como tal en Catia el día sábado con una movilización importante allí. Ellos no iniciaron el 4 en solidaridad con los habitantes de Cumanacoa por la tragedia que allí se ha registrado y que aún continúan allí las secuelas en ese sentido. Entonces, bueno, la campaña del candidato de Acción Democrática, decía, se inició formalmente el día sábado. Mientras tanto, también hubo movilizaciones en la parroquia Antímano, concretamente en el barrio Mamera, eso es municipio Libertador del Distrito Capital. El candidato de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, también, bueno, allí hablaba del tema de la polarización, que sería desfavorable, que no es conveniente para Venezuela una polarización entre dos candidatos, haciendo alusión a la polarización que registran las encuestas de opinión pública entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. También se anunciaba que el Consejo Nacional Electoral pues mantiene, lo hizo una de sus directoras, Aimee Nogal, un seguimiento al comportamiento, la conducta y las cosas que se dicen para que no se violente la normativa electoral existente, ¿no? No sabemos si en algún momento habrá alguna observación crítica de parte del organismo rector contra o sobre las cosas que se han dicho durante estos días en el desarrollo y la dinámica que está tomando la campaña electoral. Vienen días de mayor movilización, días muy duros en ese sentido, y seguramente será más áspera o será más áspero el manejo del discurso, es lo que uno puede visualizar. Bueno, continuamos, hay más noticias, por supuesto, en este inventario que tenemos preparado para el día de hoy. Nos encontramos con que el CIP anunció que ya dieron con los responsables, tanto los materiales como la presunción de quién es el responsable intelectual por sicariato con la muerte de un abogado Ocumare de la Costa, que fue contralor del Estado de La Guaira y también lo fue del Estado de Aragua. La acusación recae. El autor material fue un muchacho de 17 años, al cual, de acuerdo a la información del CID, le pagaron $1.200 por asesinar a este abogado. No se conocen las razones, se sabe que es un sicariato simplemente. La responsabilidad intelectual recae sobre el tal Niño Guerrero. Lo recuerdan, aquel que estuvo en Tocorón, que era el jefe de los pranes, en fin. Bueno, que no se sabe al final de cuentas dónde se encuentra, ¿no? Porque se dicen muchas cosas y se crean leyendas alrededor de estos criminales. Entonces, esa es la información que maneja el CIP. Hay otros detenidos como cómplices de este asesinato, al cual le venían realizando un seguimiento las autoridades policiales. Vamos a Cumanacoa. Protestas por la falta de apoyo según algunos habitantes, si bien están las autoridades allí. Por cierto, ayer se rescataron 9 personas del Cerro del Turimiquire, donde se refugiaron para escapar de la fuerza de las aguas. Pero la paró hubo protestas por la falta precisamente del servicio. No tienen agua los habitantes de Cumanacoa y salieron a las calles a protestar. Hay testimonios muy dramáticos de la situación que se ha vivido, piensan que no se les ha dado el suficiente respaldo. Sin embargo, las autoridades dicen que sí hay presencia permanente y están evacuando y están ayudando a la población a salir de esta coyuntura terrible que surgió por los efectos o el llamado coletazo, como suele decirse, del huracán Beryl, que por cierto está castigando ya, hoy tomó fuerza de huracán nuevamente. Estaba como tormenta tropical, castiga México y está entrando en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que es un poco el escenario que se planteaba este fin de semana en Cumanacoa y que se recoge en diversos medios de comunicación social. Vamos ahora con notas de la economía. De acuerdo a proyecciones que realiza el equipo de Ecoanalítica, una empresa especializada en realizar investigaciones y seguimiento al momento económico nacional, hacia finales de este año 2024 son cifras preliminares. Esto va a depender mucho también del contexto político, lamentablemente decían algunos representantes de Ecoanalítica. Podría la economía o su actividad económica, o como se le denomina el Producto Interno Bruto, que es un concepto mucho más complejo, llegar al 4% o tener un crecimiento del 4%. Eso parecería una importante e interesante noticia.
Por una parte, decía el informe de Ecoanalítica, una exposición que se realizó recientemente, que pudiera, o que ha subido el poder del consumo del venezolano en un 5.1%, que es lo que ellos prevén pudiera mantenerse hacia finales del año 2024. Y la economía pudiera cerrar, la inflación, corrijo, pudiera cerrar en menos del 70%, en menos del 70%, que a pesar de que ha sido contenida esa paridad dólar-bolívar con la intervención del Banco Central de Venezuela, a pesar de ello, digo, en este sentido, todavía la inflación ejerce un peso y hay también un factor especulativo de por medio, pero también hay un tema pues que va creciendo a través de ciertas cadenas que se establecen en el proceso de comercialización. Entonces, algunos productos de repente bajan de peso, algunos pocos bajan un tanto, pero sigue creciéndose una presión inflacionaria importante. Vamos a temas internacionales. Las elecciones en Francia, segunda vuelta, sorpresa para muchos. El Frente Republicano, que conjuga factores de la izquierda política, ecologistas y otros grupos, pues gana las elecciones a pesar de haber quedado muy mal en la primera vuelta, que fue hace una semana, en segundo lugar. Bueno, ahora obtiene el primer lugar y un número significativo que obtendría entre 195 y 205 diputados. El partido de Macron, el presidente de Emmanuel Macron, que había llegado tercero la semana pasada en la primera vuelta, logró el segundo lugar, va a elevar su número de votos, aun cuando no el mismo que tenía el número de representantes en la anterior Asamblea Nacional. Y el partido de la derecha, de la ultraderecha, de Marine Le Pen, pues que había ganado la elección la pasada semana en primera vuelta, baja, no obstante, sube, pudiera obtener entre 135 o 136 diputados, una cifra mucho mejor que la que obtuvo en el año 2022, en la anterior elección. Bueno, en ese sentido, pues tenemos que baja ese tercer lugar, sí, y se movilizó, la población votó en un número significativo, mucho mayor de la gente que se incorporó al acto de sufragio la semana pasada en primera vuelta. Eso por una parte. Hubo elecciones de laboristas, hubo elecciones en el Reino Unido, ganaron los laboristas después de 14 años, eso ocurrió la semana pasada, cerrando la semana pasada. Importante tenerlo como referencia. Y seguimos en el plano electoral. En ese sentido nos vamos a los Estados Unidos porque el Partido Demócrata está en un dilema. El dilema es si mantienen a Joe Biden como el candidato presidencial. Hay una discusión interna, algunos representantes del Congreso se han pronunciado en ese sentido. 10 integrantes de la Cámara de Representantes pidieron a Joe Biden que no siguiera. Y ellos tienen que tomar decisiones porque la convención es en el mes de agosto y hay una enorme preocupación. Surgen varios nombres en ese sentido, inclusive muy a regañadientes también el de Kamala Harris, quien es la compañera de fórmula como vicepresidenta de Joe Biden. Bueno, pendientes en ese sentido. Nos venimos a Sudamérica porque nos encontramos que hay un suceso muy lamentable, ocurrió en Uruguay. Se incendió una casa hogar en Uruguay y dejó un lamentable saldo de 10 ancianos muertos, básicamente por asfixias. Otros fueron rescatados, pero el saldo pues, fue terrible en ese sentido. Y también en Sudamérica nos encontramos con que Javier Milei, presidente de la Argentina, está en visita privada para asistir a un evento de los partidos de la ultraderecha en Brasil, y allí se reunió con Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño. Fue muy privada, no hay fotografías ni videos de esa reunión, pero a posteriori declaró que había una persecución judicial en contra de Jair Bolsonaro. Deportes. Bueno, lamentable lo que le ocurrió a la Vinotinto, mala suerte tuvo, definió con penales el partido el día viernes, perdió 4-3, fallaron pues 2 jugadores, Yángel Herrera y Savarino, sus tiros a puerta y bueno, queda eliminada, pero con un sabor también a triunfo. Perder como tal no ocurrió. En tanda de penales se interpreta de otra forma, porque ganó sus 3 partidos y empató el partido como tal frente a Canadá, quien ahora se enfrentará mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela, con la Argentina. Allí habrá de definirse el primer finalista de la Copa América. También el miércoles se enfrentan Colombia y Uruguay. Uruguay eliminó a Brasil por penales. Hay amargura en Brasil por lo que ha ocurrido con su selección, con la verde amarela, como la llaman. Y bueno, mala suerte. Y también definidos los semifinalistas de la Eurocopa.
Bueno, España-Francia jugarán mañana a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, 9 de la noche, hora de Europa, en este caso. Y también se enfrentan Países Bajos e Inglaterra el día miércoles. Y buenas noticias para los venezolanos y el Juego de las Estrellas. No solamente serán titulares José Altuve y William Contreras, sino que se sumaron Ranger Suárez, de los Phillies de Filadelfia, el pitcher también Robert Suárez, de los Padres de San Diego, Salvador Pérez y Luis Arraez, también del San Diego. Así que bueno, buenas cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno.